Volvemos con lo anunciado, vamos a conversar con la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muy buenas tardes, Mónica. A ver, lo primero, de manera didáctica, sería bueno explicarle a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile cómo queda el proyecto del gobierno respecto del segundo 10% en lo que es aprobado finalmente en estas comisiones. Después tiene que seguir su tramitación, pero muchos han dicho que lo que se ha hecho finalmente es asemejarlo más al proyecto de la oposición. Podríamos resumir lo más importante porque, entre otras cosas, por ejemplo, queda con universalidad, ¿no? Y se eleva el monto que se había puesto como tope de 100 UFs de retiro a 150. ¿Cómo podemos resumir los cambios? Bueno, los cambios han permitido que el proyecto del gobierno quede casi en las mismas condiciones que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados a través de una reforma constitucional. Y como usted bien dice, Mónica, lo que refleja un cambio es que se aplicaría un impuesto al retiro de aquellas personas que tienen un ingreso superior, no sé si el corte fue 2.900.000 o se aumentó el corte, porque en eso estaba la discusión, pero ha quedado prácticamente en las mismas condiciones. Ahora, hay una diferencia también respecto de los plazos de pago, ¿no? Porque sería la primera en 2 cuotas, no en una, en 15 días la primera y en 15 días la segunda, y se decía desde el gobierno que pedía un plazo mayor, que tiene que ver con los impactos que puede tener finalmente en los fondos de pensiones el hacerlo de una vez y de manera inmediata. Sí, en eso también se estableció que sean 2 cuotas en 30 días, no en 15 días, que era de verdad un plazo muy, muy corto. Así que esto, de alguna manera, también ha ido estableciendo alternativas que permitan hacer mucho más viable el retiro del 10%, manteniéndolo dentro de la universalidad que era el resguardo que más se tenía en el debate acá en el Parlamento. Y se va a tener que pagar, a partir en el fondo de ciertas rentas, se tiene que pagar impuestos por este retiro si se quiere realizar. 150 UF hacia arriba tendrían que pagar impuestos. ¿Le parece bien a usted eso? Para mí es un poco controvertido, Mónica, porque en realidad en un país donde los ricos no pagan muchos impuestos y donde cada vez que se busca una reforma tributaria hay una suerte de fuerte temblor político, económico, yo no sé si una persona que gana 150 UF es de los más ricos. Entonces, pero bueno, es un tema controvertido que lo vamos a abordar también los que tenemos distintas visiones en el debate en sala. Ahora, sin desconocer ni, por ejemplo, el perdonazo que reciben algunos, ni, por ejemplo, en Penta, que se les permite descontar la defensa, o el tema de Ponce Lerú, por ejemplo, y tantos otros más. En el pasado vimos el tema de Johnson. No lo quiero discutir en absoluto, de hecho lo hemos destacado, lo hemos reporteado y lo hemos puesto en el debate, ¿no? Sin desconocer aquello, ¿no es más justo que quienes tenemos más, si queremos acceder a un retiro, paguemos impuestos en el espíritu de que esos tributos que se realicen vayan en ayuda de quienes tienen menos? Bueno, sí, esa es una lógica que hay que considerar. Esto que vamos a debatirlo en la sala, son $1.000 millones que, según dice el ministro de 300 Hacienda, consultorios, decía el ministro del Interior, si no me equivoco. Dice, sí, 300 consultorios, dice el ministro del Interior, equivalen más o menos a eso. O sea, si esos recursos van realmente a invertirse en programas que permitan aliviar la situación actual de millones de compatriotas que lo están pasando muy mal, Mónica, porque todo este debate se da en un marco bien específico, bien particular, que es la pandemia y la crisis económica social que ha derivado de esa pandemia. Entonces, por eso toda excepcionalidad. O sea, antes nunca nos habríamos imaginado que a millones de chilenos iban a recurrir a sus fondos personales, individuales, de ahorro previsional para enfrentar deuda, enfrentar cierto pago de colegio, enfrentar cómo vivir día a día. Entonces es una situación bastante excepcional y hay que pensar en unas políticas mucho más permanentes, porque puede venir un rebrote del virus y ahí vamos a estar en otro escenario complejo. Sí, porque ahí ya no va a existir. De hecho, si retiran
quienes podrían hacerlo, se calcula que 4,2 millones de cotizantes quedan sin nada que recurrir. Entonces, como usted dice, viene una segunda ola y el punto es a qué se recurre en esas circunstancias. Quiero irla llevando otros temas de esto porque tenemos mucho que preguntarle respecto a la actualidad, pero usted dijo que, quiero preguntarle primero, en las condiciones en que queda este proyecto, ¿cuenta con su voto si este fuera finalmente tramitado? Porque después tengo que preguntarle por la decisión que usted dijo, que dio a conocer en el sentido de que mañana no se iba a tramitar el del gobierno y se iba a ver la reforma constitucional, que es el proyecto de la oposición para el segundo 10%. Entonces, antes de preguntarle por qué no, quiero preguntarle, si este proyecto se tuviera que votar, el del gobierno, con las modificaciones hechas, ¿cuenta con su voto? Por supuesto, Mónica, porque permite un segundo retiro del 10% y como quedó hoy día aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, es casi igual al proyecto que propone la reforma constitucional que viene de la Cámara de Diputados. Entonces, lamentablemente, Mónica, el debate el que vamos a enfrentar mañana en la sala de la reforma constitucional se da ya con una amenaza del Tribunal Constitucional, no amenaza, sino que hay una realidad que el gobierno decidió, en medio del debate de la reforma constitucional, decidió llevar esto de requerimiento de inadmisibilidad al Tribunal Constitucional. Entonces, es bastante, yo diría, engorroso el escenario en que se ha dado este debate del segundo retiro del 10%. Entonces, ¿no tendría más sentido que entre gobierno y oposición, después de hechas las modificaciones al proyecto del gobierno, se llegara a un acuerdo y se aprobara directamente este proyecto y usted accediera finalmente a ponerlo en tabla? Se lo digo en el espíritu de lo que usted misma está señalando, que el otro cuenta con el requerimiento frente al Tribunal Constitucional, que podría ser todo más lento. Nosotros tenemos el deber, Mónica, de tramitar los proyectos desde que ingresan hasta que los debatimos, los aprobamos o los rechazamos. Yo en realidad no estoy en condiciones de paralizar la tramitación de la reforma constitucional para poner en tabla el proyecto de ley del gobierno. Se tramita la reforma constitucional, se aprueba o se rechaza porque se requiere un quórum de votación bastante alto, ¿cierto? 29 votos que la oposición no tiene, pero entonces ese trámite hay que hacerlo, hay que darlo, hay que de cara al país tomar la decisión, decir, mire, no tuvimos los votos o tuvimos los votos, y ese proyecto, esa reforma constitucional se tramita completamente en su mérito. Posteriormente, así lo he señalado, entrará el proyecto de ley del gobierno. Ya, que usted decía que cuenta con sus votos, decía usted. ¿Tenía entonces sentido, fueron bien criticados los senadores Goit, Letelier y Pizarro cuando se abstuvieron y con esto permitieron que siguiera tramitándose el proyecto del gobierno? Ellos dijeron en su momento que era porque si se paralizaba la reforma constitucional de la oposición y también se paralizaba el del gobierno, era mejor aprobarlo en general para que pudiera seguir y fuera de alguna manera como un seguro en caso de que fuera echado abajo en el Tribunal Constitucional la reforma de la oposición. ¿Tenía sentido la abstención que fue tan criticada en su momento? No, yo voté en contra, Mónica, no me abstuve. Voté en contra del proyecto de ley del gobierno. Por eso le pregunto si tenía, ¿cómo vio usted en ese momento la abstención de los senadores que le menciono y cómo lo ve ahora? Están en su derecho a abstenerse. Creo yo que cada cual, aprobar, rechazar, abstenerse es una opción permanente y cada uno tiene sus argumentos. Cuando el proyecto que yo conocí, que se nos puso en votación, en general era un proyecto que está absolutamente en una línea distinta a la que viene en la reforma constitucional, por eso yo lo voté en contra. Ahora el proyecto se transformó completamente, está muy similar al de la reforma, solamente viene el cambio del pago de impuestos. Entonces, por cierto, que cuando uno no puede negarse que hay una realidad, y yo voy a votar a favor de la reforma constitucional, lamentablemente el gobierno la llevó al tribunal. Lamentablemente se ha tramitado esa propuesta con una sombra de duda, de rechazo por parte del gobierno. Sí. Es la realidad que tenemos. Hoy día tenemos que trabajar para que exista realmente un segundo retiro del 10%. Es que aquí hay varias cosas. Desde el gobierno se dice que finalmente se está a través de una modificación constitucional transitoria, finalmente teniendo efectos permanentes. Eso por un lado. Y dicen también que están interviniendo
en el Parlamento en materias como la seguridad social y como temas que irroguen gasto, que son una atribución exclusiva de quien esté finalmente encabezando el Poder Ejecutivo y que por lo tanto se está de alguna manera, y uso las palabras suyas en su minuto, usted dijo yo prefiero, a raíz del postnatal, que también enfrentaba el mismo tema, usted dijo yo prefiero un sacrilegio a la Constitución que negarle la ayuda a la gente. Entonces, claro, mi pregunta es ¿cómo enfrenta usted esa crítica respecto de que para el gobierno se está cometiendo una inconstitucionalidad en la forma en que se está tramitando? Mire, Mónica, nosotros estamos en un sistema político hiperpresidencialista, Sí. donde el poder legislativo tenemos mirriadas facultades. Y a esas mirriadas facultades también se le quieren poner aún más camisas de fuerza. Y esta presentación al Tribunal Constitucional que ha hecho el gobierno es una limitación más a disposiciones y facultades que nosotros tenemos constitucionales de nuestra ley orgánica y de nuestro reglamento interno. Entonces, ha habido todo este año, Mónica, usted tiene razón, hemos tenido un conflicto permanente, el gobierno, poder legislativo, donde la autonomía del poder legislativo, del Parlamento, se ha visto absolutamente limitada por el Ejecutivo. Yo entiendo cuáles son sus observaciones de constitucionalidad, no constitucionalidad, pero lamentablemente esta controversia de facultades entre el gobierno y el Senado, en este caso, del Parlamento, se traslada a que otro poder, como es el Tribunal Constitucional, la dirima. Y eso yo creo que nos lleva a un escenario conflictivo en la autonomía de los poderes del Estado. ¿Usted diría que el pronunciamiento que va a tener que realizar el Tribunal Constitucional en este contexto de dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que usted dice han tenido un permanente enfrentamiento, es de los pronunciamientos más importantes que hemos escuchado, que podríamos escuchar del Tribunal Constitucional en los últimos años? Inédito, Mónica, diría yo, ¿no? En que se le traslade al Tribunal Constitucional una controversia entre dos poderes, en que el Poder Ejecutivo pone en cuestión facultades constitucionales del Parlamento. Entonces, a mí me parece tautológico que una reforma constitucional sea inconstitucional, pero el gobierno ha señalado que, bueno, que aquí nosotros queremos a través de modificaciones transitorias a la Constitución escribir otra Constitución como por el lado, y que estamos inundando en facultades que son netamente prescriptivas en materia tributaria, en materia de seguridad social, etc. Pero eso es una controversia y es, entiendo, cuando se nos traslada esas facultades para que las dirima un tribunal constitucional, yo siento que ahí hay una hostilidad muy fuerte del Ejecutivo al Poder Legislativo. Y eso a mí me ha preocupado durante todo este año y creo que este último episodio es el más emblemático de este conflicto de poderes que hemos vivido durante este tiempo. Ahora, son parte de las facultades que tienen la reserva de constitucionalidad, ir al TC, son parte de las facultades que tiene también el Poder Ejecutivo, así como en su momento también los parlamentarios la han ejercido. Yo quiero preguntarle qué responde usted cuando se critica que hay un parlamentarismo de facto. Bueno, ese es un titular que se ha puesto estos últimos días, cuando el gobierno ha percibido que a través de esta reforma constitucional, como han dicho varias veces los ministros, el propio presidente, estamos inundando las prerrogativas presidenciales, que solamente, por cierto, la Constitución establece que las tiene el presidente en materia, como señalaba, social, etcétera, que estamos por el lado avanzando hacia abordar esas materias. Entonces yo siento que ahí hay una limitación muy fuerte. Ya, o sea, usted niega que haya un parlamentarismo de facto, es lo que entiendo, pero ¿dónde está el poder real hoy día en este país? ¿En el gobierno, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento? ¿Quién está llevando la agenda política? Señalaba recién, Mónica, aquí estamos en un sistema político hiperpresidencialista. El Ejecutivo no solamente puede acudir al Tribunal Constitucional por inadmisibilidades, por inconstitucionalidades, puede vetar los proyectos, ¿cierto? Hemos tenido episodios de veto, tiene muchas facultades. Entonces, ¿dónde está el poder? Eso es lo que hay que preguntarse y creo que es una materia central para el debate de la nueva Constitución. No podemos tener un poder legislativo con facultades tan esmirriadas. Nosotros somos representantes populares. Entonces, la tensión permanente es entre cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, en el 10%, cómo nos hacemos cargo en el postnatal, cómo nos hacemos cargo en tanta demanda fuerte, urgente, ciudadana, si es que no tenemos facultades.
estamos ahogados permanentemente por el hiperpresidencialismo. Entonces creo que ese es un tema que hay que resituar porque le hace mal a la democracia, ahogar al Poder Legislativo, ahogar al Parlamento, ahogar la representación popular. Claro, parecería que a pesar de aquello, de lo formal que usted menciona, parecería sí que la iniciativa finalmente y la agenda política la marca más bien al Parlamento en estos tiempos que el Poder Ejecutivo. Usted podrá estar de acuerdo o no con aquello. Sabe, Mónica, que tenemos un gobierno que ha estado paralizado política y legislativamente. Entonces, nosotros hemos tenido que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en el país. Sería una irresponsabilidad nuestra como representantes populares que llegamos con votos de nuestras regiones, de nuestras comunas, al Parlamento, darle espalda a lo que está sucediendo, sobre todo en el marco de una pandemia tanto sanitaria como social y económica. Entonces, hemos tenido que tomar iniciativa. Nosotros estamos todos los días dando cuenta a la ciudadanía. Entonces, con estas pocas facultades, no es que nos queramos saltar la Constitución. Las reformas constitucionales para abordar distintas materias absolutamente legítimas en nuestra posición de facultades que tenemos. Quiero llevarla a otro tema. ¿A favor o en contra del proyecto de ley presentado para intentar adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias? No, yo estoy completamente en contra, Mónica. No estoy de acuerdo en alterar el Estado de Derecho, en alterar la democracia, en alterar los ritmos, los tiempos que democráticamente se deciden. El presidente Piñera, nos guste o no, fue elegido democráticamente y tendrá que terminar su mandato y el pueblo, a través del voto, su participación, decidirá qué mujer o qué hombre va a dirigir el país en los próximos años. Pero, en mi opinión, generar este tipo de crisis que se acercan a rupturas institucionales, yo no estoy de acuerdo. La quiero llevar a otro tema. Las palabras del presidente de la CPC, Juan Sutil, diciendo que no se están logrando llenar las nóminas de trabajadores. No sé si las escuchó o no, para si no contársela un poco más en extenso también a quienes nos están viendo, pero él dijo que no se estaban logrando llenar las nóminas de los trabajadores. Dio ejemplos de algunas empresas agrícolas, por ejemplo, un rubro en el cual él se desempeña. También dijo que las personas estaban prefiriendo, por un lado porque tenían miedo no buscar y no llenar estas plazas de trabajo, por miedo a la pandemia, pero también porque preferían esperar este 10% segundo y también los beneficios que le entregaba el Estado y que por eso no estaban en el fondo saliendo a buscar trabajo. ¿Qué opina usted? Bueno, las palabras de Juan Sutil expresan un desprecio absoluto por los trabajadores chilenos. Lo único que quieren las familias es tener una fuente de ingreso. El 10% ya se mostró, el primer retiro tuvo una corta duración. No son muchos los recursos que la gran mayoría de chilenas y chilenos va a retirar. Entonces, si vemos los porcentajes de pago de deudas que hubo, muy altos con el retiro del primer 10%, habla de la enorme responsabilidad de chilenas y chilenos. Entonces, esas palabras son de desprecio absoluto. Realmente habla muy mal de un empresario que tiene que generar empleo en nuestro país, porque si señala que las chilenas y chilenos son trabajadores flojos, creo que estamos en otro momento y en otra órbita del planeta. Quiero llevarla a otro tema. ¿Qué le parecieron las declaraciones de la diputada Pamela Giles en contra del senador José Miguel Insulza? Primero, él habló del populismo, que así calificó a la iniciativa de la diputada Giles, y ella lo mandó a cambiarse pañales. Quiero saber cómo vio usted también ese hecho. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con José Miguel Insulza, y creo que cuando hay falta de respeto, cuando el lenguaje se desborda, eso también hace un daño enorme a los procesos democráticos, hace un daño enorme al fortalecimiento de las instituciones y hace un daño enorme a poder dialogar. O sea, nosotros tenemos, los que estamos en cargos políticos, tenemos el deber de debatir, de exponer nuestras ideas, de exponer las controversias, de ser duro en el debate, pero cerrarnos, atender puentes de conversación, atender puentes de diálogo. Por cierto, eso ya es un absurdo. Entonces, cuando no le gusta a alguna persona que otros
senadores, diputados, dirigentes políticos, conversen, dialoguen o tengan determinadas posiciones, cuando eso no se respeta estamos muy cerca del autoritarismo. Y eso de verdad hace muy mal a la construcción de una cultura política democrática. ¿Usted le parecieron de alguna manera autoritarias las declaraciones de Pamela Giles? Yo creo que había un desprecio, en primer lugar, son palabras de desprecio hacia otra persona, por mucho que no le guste esa persona. Y por otro lado, falta de respeto en el trato. Y también querer imponer, ¿cierto? Querer imponer lo que uno piensa a cualquier costo, de cualquier forma. Yo eso lo siento como poco democrático y si se puede expresar como autoritario, yo lo expreso como autoritario, porque yo puedo ser muy apasionada en mi idea, tener firme mis convicciones, defender mis convicciones, pero siempre en un marco de diálogo. Para eso existe la democracia. Otro tema más al que quisiera llevarla profundizando también en la figura de la diputada Giles, también está el alcalde Jadwe en el Partido Comunista. Quisiera preguntarle quién hay en la ex concertación, la ex nueva mayoría, que pudiera ser una alternativa, porque al menos en las encuestas ninguno de los integrantes de este pacto o ex pacto marcan, ninguno de los pertenecientes a ese mundo. Quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que ellos, ustedes, los miembros de ese grupo, de ese sector ideológico, no marcan en las encuestas? ¿Qué liderazgo tienen? ¿Y por qué otros sí? Como el alcalde Jadwe, como la propia diputada Giles. Bueno, eso es lo que marcan las encuestas por ahora. O sea, las encuestas son... Por eso lo estoy preguntando en este escenario, ¿por qué unos marcan y otros no? Sí. Bueno, yo creo que los liderazgos que se ofertan desde nuestra línea no son atractivos, no han logrado configurar, digamos, la atención de las chilenas, los chilenos. Están trabajando varios de ellos para eso. Yo espero que se logren instalar, ser atractivos y tener competitividad para las elecciones presidenciales. Si la pregunta es ¿por qué no marcan, senadora? Porque naturalmente, Mónica, no han concitado la atención del electorado por algún hecho. O sea, la diputada Giles porque presentó este proyecto del 10%. El alcalde Jadwe ha tenido una presencia bastante consistente en muchas innovaciones, ¿cierto? Muchos cambios significativos que han hecho sentido a gran parte de la ciudadanía. Ahora, los liderazgos que asoman desde la ex nueva mayoría han tenido menos quizás presencia, menos atractivo y tienen que construir, tienen que seguir avanzando. Yo no pierdo por cierto la esperanza que tenemos una líder o un líder que concite el apoyo y el ¿Usted cree parte del electorado. Sí, ¿usted cree que la diputada Giles solo marca y solo adquiere una relevancia en las encuestas presidenciales por el 10%? O sea, se nota un aumento en el tiempo del 10%. No conozco cuáles han sido sus marcas en la encuesta anteriormente. Y para ir cerrando, senadora, ¿usted estaría dispuesta a votar por el alcalde Jadwe? Mire, yo no tengo ningún prejuicio al Partido Comunista, lo encuentro un gran líder y en la medida que entienda su programa, que lo comparta, no tengo ningún prejuicio a votar por un candidato o una candidata de la fila de la izquierda. ¿Y por la diputada Giles estaría dispuesta a votar? Tendría que conocer su programa, un poco más allá del 10%. Sí, lo que pasa es que la veo más renuente en el caso de la diputada Giles que en el caso del alcalde Jadwe y ninguno de los dos ha presentado un programa. Bueno, el candidato Jadwe yo lo he escuchado con grandes propuestas, no en un programa completo, pero lo he escuchado, sus propuestas, sus metas, sus ambiciones, digamos, si es que es presidente de la República, entonces uno habla de lo que conoce. ¿Y usted cree que se va a dar una primaria de todo el sector, desde el centro hasta la izquierda? Bueno, nosotros un grupo grande de militantes, de dirigentes de la centroizquierda estamos viendo ese escenario. Creemos que es lo que debería suceder, que todos los partidos, los movimientos que tengan candidatos, candidatas presidenciales se definan en una primaria abierta general. Yo creo que eso sería lo mejor.
Quisiera finalmente ir cerrando con el tema de la presidencial. ¿Usted misma ha pensado alguna vez en ser candidata a la presidencia? Nunca, Mónica. No ha estado nunca en ¿Pero en le mi remoto. gustaría? No, no me gustaría para nada. Me gusta mucho mi trabajo parlamentario. O sea, es una puerta hiper cerrada. Está cerrada, sí, yo no iría a una elección presidencial, nunca me lo he imaginado ni me lo he propuesto, entonces no estoy en esa órbita, no estoy en esa órbita de intereses políticos. Ya, y cerrada también, volviendo al tema inicial que nos convocaba, bajo ninguna circunstancia entonces mañana se ve el proyecto del 10% del gobierno. Ese no se ve hasta que no se termine con la tramitación, como usted decía, del proyecto de reforma constitucional del 10% de la oposición. Sí, esa es mi propuesta, Mónica, como presidenta, como integrante de la mesa. Por cierto, nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones colectivo. Yo voy a convocar a una reunión de comité el día de mañana, donde voy a, por cierto, proponer esta posición que yo he hecho pública. Sí. Y mi disposición es que veamos mañana miércoles hasta su total despacho la reforma constitucional y el día jueves vamos a seguir con el proyecto de ley del gobierno. Está con urgencia. Sí, claro, pero está bien, alcanzamos los plazos. Senadora Adriana Muñoz, quiero agradecerle que nos haya acompañado en Hoy es Noticias CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.